Tenemos visitas aquí a los estudios de Diputados Televisión. Diputado Jorge Enríquez, ¿cómo le va? Gracias ¿Qué tal, por acompañarnos. Fernando? ¿Qué tal, Laura? Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, nueva realidad política va a haber, obviamente, en la Argentina. Las expectativas que se abren cada vez que viene una elección. Bueno, ¿cómo van transitando desde Juntos por el Cambio lo que son estos días ya finales de campaña? Bueno, con mucho trabajo, con mucho sacrificio, recorriendo el país, recorriendo sobre todo aquellas provincias que nos pueden permitir cambiar este posicionamiento de fuerzas, sobre todo en el Senado. Las 8 provincias donde se votan senadores para nosotros son clave, particularmente Chubut, particularmente La Pampa, donde la situación después de las PASO tenemos ahí una modificación. Estaría creciendo el oficialismo, pero con mucho optimismo. Estamos absolutamente convencidos de que vamos a lograr los senadores necesarios como para poder esta suerte de maldición que tenemos, que una fuerza política no se haya convertido en alternativa desde 1983 y que sea la que justamente maneja nada más y nada menos que el Senado de la Nación, en un momento difícil, sobre todo por algunas designaciones que se avecinan, como por ejemplo el tema del Procurador General de la Nación, que nosotros hemos, dentro de todo, desde la Cámara de Diputados, haber frenado esa malhada ley que se propiciaba del Senado, la reforma del Ministerio Público, que iba a generar que se convirtiera el Ministerio Público en un apéndice del Poder Ejecutivo y en un sistema acusatorio, como ya que tenemos implementado en las provincias de Salta y de Jujuy. La figura del fiscal es predominante en este tipo de sistema, pasando del sistema inquisitivo que tenemos actualmente a este sistema acusatorio. Creo que esto es esencial, más allá de que el procurador interino actual sea una persona que para mí reúne todas las calidades como para continuar en su cargo. Eduardo Ezequiel Casal, que no lo puso ni Alberto Fernández ni Macri, como digo siempre, sino que lo puso la ley. Claro. Entonces, en ese sentido, estamos viendo esto con mucho optimismo, por supuesto no bajando los brazos, y también con mucha preocupación para el día después. Claro, y hablando del tema del procurador, el caso del doctor Casal, seguimos siendo interinos, sigue siendo interino, y hablamos a veces de otra institución como el Defensor del Pueblo y sigue habiendo un titular interino. Digo, a partir de la nueva realidad política, a partir de las elecciones del día domingo, ninguna fuerza va a tener mayoría y van a estar, digamos, casi obligados a sentarse a conversar. Todos los temas, incluso el tema del procurador, el tema del defensor del pueblo, el tema de la discusión del presupuesto, la discusión de los diferentes proyectos. La vacante de la Corte también. También, que se viene la vacante también, de la ¿no? Corte, exactamente, Laura. O sea que no queda otro camino que el consenso. Que el consenso. Nosotros en eso estamos absolutamente persuadidos de que esto es necesario, pero el diálogo tiene que ser un diálogo que se reconozca que no hay un monopolio de los derechos, sino que estos se encuentran repartidos entre distintas fuerzas políticas, que no hay verdades consagradas y que a veces es muy difícil poder dialogar con gente que cuando fueron gobernadores estaban de acuerdo con firmar el pacto de alivio fiscal y cuando son diputados borran con el codo lo que escribieron en ese momento con la mano. Es difícil cuando de un zarpazo te sacan 70.000 millones de pesos, como le pasó a la ciudad autónoma por la coparticipación, con el pretexto de que se va a mejorar la seguridad en la provincia de Buenos Aires, que fue destinado a eso, y no solamente no se destinó a eso, sino que fueron otros fines, y vemos que la inseguridad sigue señalándose en la provincia de Buenos Aires y particularmente en el distrito, donde es más fuerte el kirchnerismo, que es La Matanza. Claro. 6 muertos en los últimos 9 días. Dani, Laura. No, a mí la verdad lo que me preocupa es el tema del día después, porque da la impresión de que más allá de las posiciones políticas de cada uno, la grieta es lo que en definitiva está impidiendo a este país suturar las heridas y enfocar para adelante, ¿no? Y veo que hay un sector de Juntos por el Cambio que, lejos de querer sentarse a negociar o sentarse a dialogar, interponen un montón de, no diría excusas o pretextos, pero sí argumentos como para decir, bueno, no, porque el otro me inspira desconfianza, no, a priori no. Y la situación es por demás frágil y por demás delicada, y no da la impresión de que el sector más duro de Juntos por el Cambio hoy por hoy esté predispuesto a sentarse a dialogar. No así otros sectores
de Juntos por el Cambio. Digo, ¿por qué no sentarse a negociar? ¿Por qué no sentarse a dialogar sobre los puntos? Yo no digo los que proponga Massa, cualquier otra agenda de temas. Yo lo que estoy mirando es como que hay una reticencia por parte de un sector, sobre todo del PRO, Mauricio Macri y compañía, de conversar los temas, de articular consensos. Lo que ocurre es que son dos, yo enfocaría el tema desde dos puntos de vista. Por un lado, como yo decía recién, es muy difícil cuando la palabra está tan devaluada, cuando no tenés confianza, cuando el presidente es un mentiroso serial. Entonces se tiene que ir el presidente. No, Laura, no es que se tenga que ir el presidente. Es muy difícil poder dialogar en esas condiciones cuando no hay... El otro día estaba acá justamente en Diputados TV y me llenó de esperanza algo que dijo el diputado Ferreira de Jujuy, cuando dijo que reconocía que se había apaleado al sector privado, que las políticas eran un desastre, que no había programa por parte del gobierno. El reconocimiento de eso es la apertura al diálogo, pero la tosudez, la obstinación, la del señalar el relato épico de Cristina. ¿En qué quedó el relato épico de Cristina? Pero supongamos que en un reparto de laderas quedó. Mañana viene el presidente y dice, bueno, yo escuché la voz de las urnas y quiero sentarme con la oposición a discutir una agenda de temas. Es que el presidente no tiene que sentarse con la oposición, es esta casa, es el Parlamento en donde se tienen que resolver esos problemas. Pero él es el presidente de la nación. Él es el presidente de la nación, pero si su propia fuerza política le está diciendo como Mayra Mendoza que es un ocupa, que no tiene legitimidad para ocupar el cargo, entonces el presidente lo ha debiera devaluado. irse. No digamos, debiera irse. El presidente está cumpliendo una función estrictamente protocolar. No nos engañemos más. Las directivas bajan de Cristina y del Instituto Patria. Entonces no hay diálogo posible así. No, hay diálogo diputado. posible, pero hay diálogo posible en el único lugar donde se puede dialogar, que es la casa. No, ¿Y con quién dialogaría aquí en la casa, por ejemplo? Entre los diputados y entre los senadores. Pero si de dentro del fuerzas oficialismo políticas. usted ve que hay una heterogeneidad, digamos, importante. Bueno, que se pongan primero de acuerdo, porque si no se ponen de acuerdo ellos, ¿cómo vamos a dialogar nosotros? Nosotros tenemos, es cierto, hay modos más suaves, las palomas, y modos más, vamos a decirlo así claramente, más duros los halcones. Yo creo que lo ideal no es ya que estamos en el tema avícola, son los gorriones, que los gorriones queremos la libertad. Entonces, yo soy duro, por supuesto que he sido duro siempre, pero esto no implica de que no me pueda sentar a dialogar. Hablo con todo el mundo, obviamente, cuando hablo, porque de todos lados hay gente que tira piedras. Entonces, cuando hablo con alguien que es violento en su forma de actuar, no puedo tener una conversación seria. Pero hay infinidad de diputados que son la gran mayoría de todos los sectores políticos, me hago cargo de los míos también, con los que se puede dialogar perfectamente. Y en esta casa se va a poder llegar a acuerdos. Cuando yo lo escuchaba a Ferreira decir el otro día esto, digo, ya está reconociendo esto, como también nosotros reconocimos que cometimos errores, Fernando. Ahora, pasando el domingo, se genera lo que dice ámbito. Lo que dice Laura es absolutamente cierto. La situación es gravísima. Estamos a veces, yo digo, no quiero ser apocalíptico, pero estamos a veces, pienso, en un estado preanárquico. Entonces esto creo que tenemos que... Es cierto lo que decís vos, tuteo, lo que decís vos. Porque es así, porque tenemos que llegar a un acuerdo, porque si no vamos a estar otros 70 años discutiendo más sobre lo que pasó en los 70 años anteriores y no vamos a poner de acuerdo. Pero yo creo que hay actores que en este momento, como la palabra del presidente de la República, ayer vi un video donde dice que lo del G20 fue un éxito, hizo un touch and go, pero touch and go en el sentido de touch, estar toqueteando a todos los primeros mandatarios. Eso dio una imagen muy poco seria. Están hablando de acuerdo con el Fondo Monetario Guzmán y en el mismo día, con diferencia de horas, Máximo Kirchner que dice que no se va a llegar a un acuerdo con el fondo. Entonces que se pongan de acuerdo ellos, que traigan un plan de gobierno. Nosotros hemos sido una oposición realmente, no fuimos una oposición cerril, tampoco fuimos una oposición ovina, pero pidieron las 14 emergencias en el mes de diciembre, le dimos las 14 emergencias. Surgió el tema de las ASPO. Nuestro propio presidente del Interbloque dijo que estaba al lado del comandante en jefe de la lucha contra la pandemia, cuando comenzó las ASPO, las DISPO, los decretos esos aberrantes de urgencia que podían haber pasado por el Congreso y hubiera sido una muestra de vocación de diálogo, sin embargo no se hizo. ¿Y qué es lo que recibimos? Vacunatorios VIP, truchadas en la compra de las vacunas, 13 millones de argentinos que no se vacunaron, 13 que no se vacunaron, que no llegó la Pfizer, después empezaron a decir que la Sinopharm para los chicos sí, para los chicos no.
todo improvisado. Entonces es muy difícil esto. Pero si cada uno reconoce las culpas, como nosotros las reconocemos también. O sea, nosotros fuimos en el 19, no porque hicimos el mejor gobierno de la historia, no fue el gobierno de Frondizi el que hicimos nosotros. Nos fuimos porque cometimos errores, lo reconocemos. Tuvimos muchos aciertos. Nunca llegamos al nivel de errores que está cometiendo este gobierno. Errores incluso que todos los días es uno nuevo, uno distinto, como atacar a los cordobeses, una de las provincias más pujantes. Hablaba del día después. El día después de las PASO, después del 12 de septiembre, hubo una buena movida, incluso al interior del Frente de Todos, amenazas y concreciones de cambios de gabinete. ¿Qué espera usted para, a nivel político, más que son los cruces a nivel político para el día después? ¿Puede haber una ruptura en el oficialismo? El pasado me indica que va a ser más obstinación. Lo que deseo es que haya serenidad. Lo que deseo es que no haya una carta de documento plagada de etcéteras, donde la presidenta acusa la vicepresidenta en ejercicio de la presidencia del Senado, vamos a decir, por ser suaves. No ocurra eso y que no se entren a pasar las facturas, porque ya sabemos lo que es el peronismo cuando está en el poder y pretende dirimir sus disputas internas desde lo alto del vértice del poder político. Terminamos perdiendo todo, perdemos todos los argentinos. Entonces lo que nosotros estamos dispuestos, se está hablando de seguridad, de inseguridad por todos lados. La inseguridad se habla cuando se producen estos estertores, como el caso del asesinato de Roberto, o a Mariela, que hoy estuve hablando con ella, que le gatillaron 5 veces la cabeza y le dijeron todavía HDP, te salvaste, compraste el cielo porque tengo el revólver trabado. Entonces, y vos decís, frente a esto, ¿qué tenés? Un código penal que está durmiendo el sueño de los justos, aprobado por todo el mundo, que salió de... Claro, pero si decimos que el autor de ese código penal es Borinsky, que según ellos iba a jugar al pádel con Macri, cuando Veraldi tomaba café todos los días con el presidente y la vice, cuando estaba en la comisión de juristas, entonces así es imposible llegar a ningún acuerdo. Claro. Pero si nosotros tenemos un mínimo de sensatez, lo pudieron hacer. Yo escucho hablar cuando me hablan a mí de España. Yo digo, en España Santiago Carrillo había sido uno de los que instigó la muerte de un célebre dirigente de la derecha, que ahora no me acuerdo el nombre, tiene el nombre del autódromo más importante de España. Y sin embargo los dos se pudieron sentar en una mesa y dialogar. Y a mí no me digan que era porque el rey Juan Carlos era el garante de esa transición, sino porque fue porque se dieron cuenta que así esto no iba para ningún lado. Y es lo que tenemos que entender los argentinos, ponernos de acuerdo. Y lo que hoy es un aliciente no solo es escuchar el caso del diputado Ferreira y tantos otros que reconocen los errores cometidos, sino que también es la gente que está diciendo basta, que la gente ya con la platita, con la heladerita o con el televisor ya no la convences, porque el día 7 el asistencialismo social, que es el fracaso más grande de las políticas sociales y laborales, se agotó en la heladera. Claro. Ya el día 7 la heladera quedó vacía. Hablando de diálogo, me parece que hace tiempo que no se ve una imagen de la oposición sentada en casa de gobierno con el presidente de la Nación. No se lo vio con Alberto Fernández, no se lo vio con Mauricio Macri, no se lo vio con Cristina Kirchner. Digamos que hace años que no se ve esa imagen. Que le vendría muy bien a la República Argentina, oxigenaría mucho a la política argentina. La imagen la tuvo Horacio Rodríguez Larreta cuando se sentó. Sacando en ese momento. Se terminó de sentar y a los 5 minutos a Horacio Rodríguez Larreta le llega que le sacan 70.000 millones de la coparticipación en plena pandemia, cuando estaba teníamos el ministro de Salud, Fernán Quirós, una eminencia. No por nada le dieron el premio, la Academia Nacional de Medicina le dio el premio que le dio. Y sin embargo, de vuelta es la tosudez, la obstinación que tienen de querer imponer en contra de la voluntad de la gran mayoría de los argentinos políticas que son erradas. El congelamiento de precios Feletti, se sabe que esto conduce al fracaso. Insisten en esto. Yo digo, necio no es el que se equivoca, sino que persiste en el error. Si ya vino que estas recetas terminan mal, la famosa frase de Einstein, si siempre adoptás el mismo camino, el resultado va a ser exactamente el mismo. Jorge, ¿qué va a pasar puertas hacia adentro de Juntos por el Cambio? Hay disputas, el PRO por un lado, la Unión Cívica Radical por el otro, el radicalismo que quiere tener una presencia mayor a la hora de discusión de
no sé si pensando en candidaturas, me parece que es muy temprano para hablar todavía de candidaturas presidenciales, pero sí lo cierto es que en las discusiones políticas quiere estar con una mayor presencia. Obviamente, porque creo que todas las fuerzas que integran Juntos por el Cambio tienen que tener una participación muy activa. La Unión Cívica Radical y el PRO, que quizás a lo mejor son las fuerzas que tienen mayor peso electoral o territorial, porque gobiernan 4 jurisdicciones, 3 de la UCR y 1 de nosotros. Pero la coalición cívica, el peronismo que ha surgido, este peronismo republicano, y por supuesto también otros partidos como pueden ser el Partido UNIR y también el partido de Ricardo López Murphy, Republicanos Unidos. Es cierto que podemos tener diferencias entre nosotros. Esta diferencia quedó marcada en algunas votaciones recientes, pero lo importante es que preservamos la unidad sobre la diversidad, la unidad, mejor dicho, en la diversidad, y que privilegiamos armonizar contradicciones en lugar de eliminar diferencias entre nosotros. Creo que hay comunes denominadores que galvanizan ese arco opositor, una coalición que fue exitosa desde el punto de vista electoral, 2015, una coalición que a lo mejor gubernamentalmente, vuelvo a lo que dije antes, si no hubiéramos sido reelectos en el 19, tuvo errores de los cuales hemos aprendido. Uno de ellos puede ser el que está señalando vos, Fernando, la participación a lo mejor no tan activa o por parte de la Unión Cívica Radical, no por culpa de la Unión Cívica Radical, justamente. Y por supuesto funcionamos muy bien como coalición parlamentaria porque, lo digo siempre, que nosotros perdimos solamente 4 diputados sobre 119, uno Beatriz Ávila le hemos recuperado, y ya no de ahora, sino de hace un tiempo atrás, a principios del corriente año. Cuando la centralidad se pierde el poder, y la centralidad del poder siempre ordena, esto genera automáticamente que se puedan producir rupturas o fugas que no ocurrieron en nuestro caso, ¿no? Que afortunadamente nos hemos mantenido unidos, más allá que, repito, no somos un bloque que estamos esperando que el líder mesiánico o la lideresa mesiánica nos indique qué es lo que tenemos que votar, porque discutimos y pensamos distinto y es muy saludable. Lo importante es que más allá de esas discusiones que podamos tener internas, a la hora que tenemos que conjugar los mismos verbos republicanos, estemos todos unidos. Diputado, ahí vi un video de la diputada Marcela Campagnoli, que va por la renovación en la provincia de Buenos Aires, que convocaba a los votantes a no distraerse con terceras opciones. Y en la ciudad de Buenos Aires pues, es una realidad que ustedes también están trabajando. ¿Qué le diría al votante frente a estas opciones libertarias? Bueno, libertarias, concretamente, para ir al hueso. Yo entiendo que con el economista Milei podemos tener algunos puntos de coincidencia, pero los modos no me parece que sean los adecuados. La Argentina está harta, podrida, hablando claramente, de comportamientos violentos. Este no es el camino. El camino no es ser disruptivo con el sistema, sino ser disruptivo dentro del sistema, ser contestatario dentro del sistema. Milei, espero que estos sean fuegos de artificio de la campaña electoral y que cuando se tenga que sentar, como digo yo, en el colectivo 257, ahí hay muchos que bajan los flaps, ¿no es cierto? Bueno, tengo una joven pero avesada periodista parlamentaria, 2, pues todavía somos jóvenes, pero 2 avesados periodistas parlamentarios, y saben que muchos han entrado acá con unas ínfulas tremendas pensando que la elección no había sido entrar en Entre Ríos y Rivadavia, sino entrar en Balcarce 50. Claro. Y se equivocaron. Después fueron a sentarse a la última banca donde está el telón. Atrás. Claro. Entonces, bueno, espero que esto sea así. Pero la opción esta, no hay terceras opciones. Acá hay solo 2 opciones. Una opción populista que nos conduce a un sistema absolutamente autoritario. Por ejemplificarlo, Venezuela. Queda claro el voto frente a la patraña electoral que hubo en Nicaragua el domingo, que uno de los pocos países del mundo que lo varano fue el nuestro. Y la otra opción es una opción republicana, liberal, progresista, auténticamente progresista. Hemos discutido todos los temas dentro de nuestro espacio y eso no impidió, y temas ríspidos, y eso no impidió que yo con hombres y mujeres, diputados y diputadas de nuestro bloque, que pude haber tenido diferencias en algunas cuestiones, y vos sabés de algunas, Laura, no impidió de que al día siguiente estuviéramos trabajando todos de consumo en los mismos proyectos, porque hay cuestiones que a lo mejor son muy personales
Y es bueno que cada uno se exprese así, que no vengamos con... Porque el diálogo tiene que ser, para ser fecundo, no tiene que estar basado en la hipocresía. Que yo digo, bueno, yo para quedar bien con vos te sigo. No, no, no. Yo pienso de esta manera. Claro. Y como pienso de esta manera, en esto no puedo claudicarle valores. Pero en la gran mayoría de los temas, en el 90% de los temas, que la gente esté absolutamente convencida, que esté segura de que no los vamos... No quiero decir lo que decía un expresidente, pero que no los vamos a traicionar por ser más duros. Laura. La presidencia de la Cámara de Diputados, ¿cómo debería dirimirse en el caso de que Juntos por el Cambio consiguiera la primera minoría? Yo creo que este es un tema que a veces se ha tergiversado bastante, porque en Estados Unidos, por ejemplo, los demócratas en plena época de Trump, Nancy Pelosi era la que tenía la presidencia de la Cámara y era demócrata. Pero esto es una costumbre nosotros porque venimos con una vieja rémora que es la sucesión presidencial. Y la sucesión presidencial acá hay que desmistificarlo, porque si acá hubiera un caso de acefalía, termina el mandato de esa cefalía presidencial, que no va a ocurrir, por más que podamos estar en contra del presidente. Nosotros no vamos a incurrir en ninguna táctica destituyente, o las 14 toneladas de piedra o el helicóptero que nos metían, el club del helicóptero, recordando a la renuncia forzada también por un golpe de Estado, hablando de Fernando de la Rúa. Nosotros, en caso de acefalía del presidente, continúa su mandato hasta el final la vicepresidente. Hay por ahí, hubo en su momento alguna reforma que señalaba que si era antes de los 2 años o después de los 2 años completaban el mandato. Hoy no existe eso, completa el mandato del vicepresidente, son elegidos los dos por 4 años. En el caso de acefalía total de ambos, sigue el presidente del Senado de la Nación, la vicepresidenta del Senado de la Nación. En caso de acefalía de ella, bueno, toda la sucesión que se recorrió cuando fue el camino de Duhalde, condujo a Duhalde, el famoso día de los 5 presidentes, o la semana de los 5 presidentes. O sea que eso no incide el presidente de la Cámara de Diputados. La única función que tiene en ese caso es convocar a la Asamblea Legislativa y elegir entre 257 senadores, 24 gobernadores, diputados, 24 gobernadores de provincia y 72 senadores, elegir que la Asamblea elija al presidente de la República. Tiene la administración de la Casa, por supuesto, del Congreso, pero yo creo que esto democráticamente no se altera ni se vulnera ninguna regla republicana, ni tampoco esto implica como se dijo por ahí, que ser destituyente porque reclamemos la presidencia de la Cámara de Diputados. Pero como gesto, digamos, ¿no? Como postura de la oposición ocupando un lugar que tradicionalmente, yo no digo que haya ocurrido siempre, pero que tradicionalmente han ocupado los oficialismos, digo, en un marco de un gobierno que ha perdido una elección, eventualmente, en el marco de una economía delicada, y una avanzada opositora puede leerse, no como destituyente, pero sí como una marcada de cancha bastante fuerte. Estoy de acuerdo con que la Cámara de Diputados, la presidencia de la Cámara de Diputados hoy por hoy no va a incidir en la sucesión presidencial, pero tiene que ver un poco con la lectura política que se hace de una avanzada opositora en ese sentido. Y además, pregunto, la presidencia de la Cámara, ¿para qué? También, ¿no? Me imagino que ustedes también se formularán esa pregunta. ¿Para qué tener la presidencia de la Cámara de Diputados? Es buena la pregunta. Es buena la pregunta del para qué. Yo soy de la idea de que siempre en todos los órganos colegiados que he actuado, Colegio Público de Abogados, Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, creo que le corresponde a la primera minoría la presidencia y los cargos sucesivos a las distintas minorías. Viendo la situación delicada del país, por eso no tengo una posición tomada, Laura, si pensabas que tenía eso, no la tengo, pero viendo la situación del país, me asaltan las mismas dudas que a vos, que como gesto podría ser en este contexto que estamos viviendo tan convulsionado, tan turbulento estos tiempos de la Argentina, podría ser un gesto ese. Pero yo creo que el derecho lo tiene la primera minoría, pero no
no me obstino con que si esto pudiera interpretarse como un gesto realmente que permitiera acercar diálogo, acercar un acuerdo entre las posiciones, estaría bueno hacerlo, ¿no? Es un tema pendiente de discusión, este tema, es un tema pendiente de Sí, discusión dentro de, digamos, puertas hacia adentro del interbloque de Juntos por el Cambio. Sí, el caso María Eugenia Vidal y Elisa Carrió se han mostrado proclives a que sea la presidencia a cargo de la primera minoría. Hay otros que piensan distinto. Yo por ahí me acerco más a la posición de Carrió y Vidal, pero el pensamiento mío también es medio ecléctico en esto. Diputada, y Laura me llena de dudas. El 10 de diciembre entran figuras de peso. El otro día alguien, no sé, se enojó porque dijimos figuras de peso. Bueno, figuras ejecutivas o del seno más de decisiones del PRO, viene María Eugenia Vidal, viene Diego Santilli. ¿Cree que podría revisarse la presidencia del bloque PRO o el lugar que tiene Cristian Ritondo por ahí con alguna otra figura entrante? ¿Cree que Ritondo tiene que ser el jefe del interbloque? ¿Cómo lo ve? Eso va a ser una edición que no me compete a mí porque yo finalizo el 9 de diciembre. Pero yo debo decir que la gestión de Ritondo al frente del bloque del PRO fue muy buena. Sobre todo, como decía Laura recién, con esto de que había halcones y palomas, supo lograr un equilibrio. Y es difícil conducir un bloque de más de 50 diputados, que muchos de ellos vienen con una trayectoria, con una experiencia, algunos hasta leyendas le dicen, en algún momento me lo dijeron a mí, no me gustó, pero es otra historia. Pero creo yo que como la presidencia del Interbloque a cargo de Mario Negri fue muy acertada, también supo capear momentos difíciles, discusiones muy fuertes dentro de nuestro bloque. Me parece que son dos personas que están capacitadas, pero obviamente entran otras figuras. Yo digo muchas veces que a lo mejor figuras que pueden ser de peso en el ámbito ejecutivo no lo son en el ámbito parlamentario, porque no tienen la gimnasia parlamentaria, porque la actividad legislativa es absolutamente distinta a la ejecutiva. Sí. Acá yo que he estado en cargos ejecutivos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ustedes me conocen, es mucho más fácil agarrar la lapicera y firmar cuando sos vos solo, tenés arriba en la escala jerárquica a un ministro o a un jefe de gobierno, pero cuando son acá somos 257 y muchas veces es que no se enoja el que le dijiste que entraban figuras de peso, porque no es un demérito para los que hoy estamos, porque también hay figuras de peso en el espacio actual, en el ámbito actual. Hay muchísimos exgobernadores de provincia que uno cuando ve que un exgobernador se sienta en una banca de diputados, más allá del bloque al que pertenezca, uno realmente tiene que entender de que son gente que ganó y gobernó una provincia. Jorge, antes de despedirlo, entre las elecciones del 14 del domingo al 10 de diciembre o el 9 de diciembre que vence su mandato, ¿qué proyectos usted quiere estar discutiendo, más allá del presupuesto, pero que a usted le interese que salga? Y nosotros tenemos algunos proyectos que los quisimos, ahora que pasan las elecciones, que los quisimos tratar, como resolver una malhadada ley de alquileres que tanto el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios como la Asociación de Inquilinos como la Asociación de Propietarios está absolutamente en contra. Una ley que fue plasmada también dentro de nuestro gobierno, recordémoslo, ¿no? Que Lipovetsky no se cortó solo, precisamente. Porque le cargan todo a Lipovetsky, pero... Sí, usted fue una de las voces que alertó tempranamente sobre las consecuencias que va a tener esta ley. Me acuerdo, en el recinto, sí. Y bueno, te agradezco que les recuerdo, pero creo que esa ley es necesario modificarla y creo que hay buena voluntad de parte del... yo creo que en esos, como decía... El camino es al andar, decía el verso de Machado, ¿no? Creo que en eso podemos nosotros ir, al conciliar estas posiciones, se pueden demostrar en estos gestos la posibilidad de un acuerdo, un diálogo, un entendimiento. Creo también que un buen ejemplo sería, otro buen hito sería la ficha limpia, la boleta única. Son todas cuestiones que están siendo reclamadas por la sociedad. Claro. O sea, creo yo que todas esas normas pueden ser fácilmente discutibles y pueden demostrar la posibilidad de un acuerdo. Y el presupuesto, por lo demás, nosotros vamos a votar un presupuesto que por supuesto que en virtud del resultado electoral del domingo venidero contemple
todas las inquietudes que nosotros queremos volcar ahí, porque nos parece que es un presupuesto, además de mentiroso, que nos está hablando de un dólar ficticio y de una inflación inexistente y de un crecimiento que es producto exclusivamente, y yo no soy economista, pero de este tema me he imbuido, del arrastre estadístico. El crecimiento es una mentira, es producto del arrastre estadístico, y también estamos convencidos de que hay que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un acuerdo que sea beneficioso para los argentinos, perdón, pero adecuándonos a que esto que hemos pedido, un plazo de 25 años, no lo puede hacer el fondo, que estas sanciones que queremos evitar tampoco las puede realizar el Fondo Monetario Internacional, de que por otra parte nosotros somos integrantes, ¿no? Jorge, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes. De acá al 9 lo esperamos nuevamente. Es un gusto, sobre todo con las preguntas que me hacen, que no son de fácil respuesta. Gracias, Jorge Enríquez, diputado nacional del PRO.